todos y todas en general. Doy nuevamente la bienvenida al tercer y último día del Congreso Internacional de Narrativa Fantástica. Mi nombre es Stephanie Pariente y estaré moderando las mesas del día de hoy. Dicho esto, comenzamos con la mesa número 11, titulada Surrealismo, Locura y Terror. La primera ponencia de esta mesa se titula Alienados, Alienistas, la locura presurrealista en 4 cuentos de Le Conte de Post de Jean Richepin y será presentada por Abraham Eduardo Rojas Vargas. Él es licenciado en Literatura por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en literatura francesa y narración fantástica, poeta en lengua francesa y española, además de docente de comunicación y literatura. Ha publicado en 2023 Aproximaciones al pensamiento estético literario de Felipe Buendía en su narrativa fantástica surrealista en la revista El Palma de la Juventud de la Universidad Ricardo Palma. Le recordamos al ponente que dispone de 20 minutos de tiempo. Con este moderador puede empezar. Buenas tardes al público presente. Mi nombre es Abraham Rojas. En esta oportunidad les voy a dar a conocer un autor de fines del siglo XIX, Jean Richepin. Él publicó en vida, ya entrado en principios del siglo XX, en 1921, un libro de cuentos titulado Le Coin de Fou, El Rincón de los Locos. Y en esta oportunidad he escogido 4 cuentos en los cuales he encontrado ciertas similitudes con la propuesta de los surrealistas, ¿no? Luego, años posteriores, en su primer manifiesto mencionan, ¿no?, la expresión del inconsciente a través de la literatura. Bueno, primero voy a empezarles a hablar sobre quién es Jean Richepin, una pequeña semblanza. Jean Richepin fue un poeta, novelista y autor dramático francés de fines del siglo XIX. Es mayormente conocido por su primer poemario La Chanson de Goethe, la canción de los mendigos, de 1876, en el cual combina el lenguaje popular y el argot con el verso clásico. Dicha publicación fue censurada en su época, ya que tocaba la vida de los indigentes, de los personajes más marginados de París, ¿no? Entonces Jean Richepin fue llevado a la cárcel durante un mes por atentar contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? También tuvo comentarios mixtos, como una crítica de Émile Zola y también un comentario positivo por Paul Verlaine, que le decía que él tenía, que su talento como prosista era innegable. Luego, ya metiéndonos al lado de la narrativa breve, Jean Richepin también, aparte de ser polifacético, ¿no?, en literatura, también escribió en la parte de los cuentos. Empezó con Les Morts Bizarres, los muertos bizarros, también un relato de terror, junto también con otros más que vinieron años posteriores. Por ejemplo, tenemos los cuentos El Conte de la Décadence Romaine, también son cuentos de relatos truculentos, ¿no?, pero con una vertiente histórica. Y más adelante, ya al cambio de siglo, en sus últimos años de vida, publica 2 libros, ¿no?, que es el que vamos a hablar, el Le Coin de Fou, y finalmente Contes sans moral, ¿no?, Cuentos sin moral, ya el último en vida. También podemos mencionar que murió en 1926, 2 años después de la publicación del primer manifiesto surrealista, habiendo sido elegido miembro de la Academia Francesa. De Jean Richepin no se conoce mucho, a excepción de la obra de Rubén Darío, ¿no?, titulado Los Raros. Ahí Rubén Darío le dedica una semblanza, y eso es la información que se tuvo de primera mano, ¿no?, al comienzo del siglo XX, a través del modernismo. Su obra también ha quedado un poco en el olvido, a no ser por la recuperación que se tuvo, ¿no?, allá en Francia, ¿no?, de algunos poemas de él, ¿no?, a través de canciones de Georges Brassens, que es un cantautor francés, y también un poco de uno que otro cuento publicado, ¿no?
en ciertas editoriales, pero no más de eso, ¿no? Fue opacado más bien ya con el cambio del siglo, como menciono, ¿no? A través de la vanguardia. Con la llegada de la vanguardia literaria, el arte ya tuvo otras intenciones, otro giro, ¿no? El modernismo se dejó de lado, el simbolismo y el decadentismo no pasó ya a la vanguardia. Bueno, hasta ahora, ¿no? En el siglo XXI ya ha habido un interés mayor por la obra narrativa de Jan Richman. Ha sido publicado también, ¿no? Después de muchos años, en 1996, esta obra también, ¿no? Titulada Le Coin de Fou, bajo la editorial Seguier, es una editorial francesa. Y bueno, pues aquí también en lengua española han sido traducidos algunos cuentos de él en español en diversas antologías, como por ejemplo la antología del decadentismo, Caja Negra Editores, El Lector Decadente, Morir de Miedo y un par de antologías más, ¿no? Unas de ellas dirigidas por la traducción de Mauro Ormiño, y también otras, ¿no? de esa índole, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto la mirada hacia Jan Richman? ¿Por qué? Porque la crítica ha visto que él tiene, ¿no? este talento por escribir relatos breves a lo Poe, también la temática, ¿no? de la locura, la decadencia y todo esto que está ahora muy en boga. Bueno, también para pasar también rápidamente, podemos decir que la trayectoria literaria y la narrativa breve de Jan Richman tiene un periodo bien delimitado, pues, ¿no? que va de la Belle Époque, que más o menos este es un periodo de mucha prosperidad, de fe en la ciencia, en el progreso, la razón, y también junto con la revolución industrial, que también trae muchos avances científicos. Pero la otra cara de la moneda sería que también esta modernidad trae consigo, ¿no? La industrialización, la inmigración de pobladores de provincia a la capital como mano de obra barata, también la destrucción del paisaje de la naturaleza, y bueno, todo este movimiento, ¿no? de sindicalistas, atentados anarquistas, y también la salud mental estaba muy en boga. Y justamente también quiero tocar eso de la salud mental, porque en aquel entonces, en el siglo XIX, había muchos casos de enfermedades mentales, y justamente ese es el tema que Jan Richman desarrolla en sus cuentos, estos 4 cuentos, el tema de la locura. La salud mental no tenía una política pública, una política estatal, ¿no? para poder llevar a cabo, ¿no? Una salud mental adecuada, ¿no? Pero sí había trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? los trabajos de Claude Bernard sobre la fisiología y la patología de las enfermedades mentales, o de Pierre Janet, como por ejemplo, ¿no? la contribución al estudio de los accidentes mentales en los histéricos. Pero no sería hasta un fin del siglo XIX cuando se instaura el primer laboratorio experimental, ¿no? Gracias a este científico, este psicólogo llamado Wilbur, ¿no? En el primer laboratorio experimental. Bueno, entonces todas estas preocupaciones sobre la locura, la neurosis, los sujetos que viven en condiciones precarias, ¿no? y no tienen una atención médica en cuanto a su salud mental, se ve reflejado en la literatura. Muchos escritores de esa época, tanto realistas, naturalistas o decadentistas, como por ejemplo Guy de Maupassant, Pierre Humet, Jean Laurent, Auguste Billiat de L'Isle-Adam y otros más también escriben cuentos, ¿no? que tienen como eje principal la locura, ¿no? Está muy en boga en eso, y Jan Richman no hace la excepción. Bueno, ahora pasando a los cuentos, ¿no? que venimos seleccionando, han sido 4 cuentos escogidos, porque todos estos son 4 cuentos, los titulados El enemigo, el alma doble, también el otro sentido, y finalmente Los otros ojos. Son 4 cuentos que tienen como hilo conductor la locura, pero esta locura sucede que en estos 4 cuentos también aparecen 2 personajes dicotómicos: el personaje del alienado, el loco, el enajenado, y también el personaje del alienista, es decir, el psicólogo o bien el sabio, que ambos al final van a terminar siendo minados por sus obsesiones. Bueno, voy a leerles un poco les voy a contar un poco de qué trata cada cuento de manera breve. Por ejemplo, El enemigo es un cuento publicado en 1921 en este libro de cuentos del autor, y trata básicamente de un hombre que llega a un consultorio buscando una ayuda moral.
¿Por qué? Porque él se siente perseguido por un enemigo, él dice que tiene un enemigo, pero esta especie de doctor que luego le hace un examen grafológico le dice, no, pero ¿qué es lo que te hace este enemigo que tanto le temen, no? Bueno, él me dice que corrige mis versos y además toda persona a la cual yo amo y me ama a mí, él los convence, a mi mamá la convence para que me odie luego, y también es como el infierno, dicen, ¿no? Bueno, entonces él se da cuenta, este científico, que es un loco, un enajenado, ¿no? Entonces le dice, no, mira, si tú tienes esa sensación de persecución, ¿no? Pero no, es verdad, a mí me persigue, le dice, ¿no? Este loco, pero luego le dije, bueno, si quedan dos cosas, o estás tú loco, o es que en verdad esa persona existe y tú eres un cobarde que no lo quiere afrontar. Entonces le pide una ayuda. ¿Qué podría hacer en mi caso?, le dice. El doctor le dice, bueno, puedes ir a los tribunales, a un duelo, si quieres, ya tanta cosa, mátalo, ¿no? Entonces se va con esa respuesta y al día siguiente recibe una carta del doctor diciendo de que su paciente por fin había acabado con el enemigo. Va a su habitación de su paciente y lo encuentra con el cuerpo muerto, con un balazo en la cabeza. Entonces al final realmente el cuento nos revela que el enemigo era él mismo, ¿no? Tenía un trastorno de doble personalidad. Luego también tenemos el cuento que hemos seleccionado, se llama, hay un cuento interesante también, se llama El alma doble. Este cuento también, que pertenece al mismo libro, nos narra también otro caso de otro enajenado, otro alienado, pero sí se reconoce como loco como tal, ¿no? Es una persona muy culta, que se expresa muy bien, aparentemente no está enfermo mental, pero él dice que pide ayuda, quiere un tratamiento, ya que cuando él toda su vida la pasó bien, pero a los 16 años ocurre que muere su padre. Y a partir de los 16 años, tiene 2 años en los cuales no recuerda nada, tiene una amnesia parcial, no recuerda nada. Luego, cuando llega la muerte de su madre, que era inglesa y su padre era francés, ¿no? Llega la muerte de su madre, él también se pone triste y a partir de ese momento también olvida totalmente las cosas que hay a su alrededor, todo lo que lo rodea, tiene una amnesia. Entonces, luego de esa entrevista con este doctor, de la nada empieza este señor enajenado a hablarle en otro idioma, en inglés. Y luego pasa ese evento y le dice, pero ¿qué pasó? ¿Te recuerdas algo de lo que has hecho? No recuerdo nada. Entonces ahí el doctor se da cuenta, el doctor Pincerot le dice, no, ya lo que pasa es que tú tienes un trastorno en ti, ¿no? Entonces voy a estudiarte. Lo que sucede es que el día siguiente se escapa el loco y bueno, no llega a Londres. Y entonces también le cuenta a otro doctor, que es también un doctor inglés, y le cuenta lo mismo. Y también le dice a este doctor de que ya tú debes tener el alma doble, ¿no? Que hay 2 personalidades dentro de ti. Finalmente el loco termina volándose los sesos, ¿no? De un disparo. Entonces ahí también se ve el trastorno de la doble personalidad. Entonces esos son temas que muy poco se tocaban dentro de la literatura. Luego también tenemos como un penúltimo cuento, es El otro sentido. Ya no tiene como personaje principal a los enajenados, a los enfermos mentales, sino en este caso es un sabio, un filósofo que va en busca de acceder al mundo extrasensorial, al extrasensible, a través de encontrar un otro sentido. Viaja a Oriente en barco para poder encontrar esa práctica oriental y poder encontrar como digamos un sentido extrasensorial, ¿no? Un sentido mayor que los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Todo esto lo cuenta a través de cartas, es un cuento epistolar, le cuenta a un amigo, le va confesando sus experiencias y en cada carta va explicando cuáles son sus experiencias en esta especie de iniciación, y en cada carta lo que me llama la atención es que va cambiando de nombre, es que pasa por un proceso de iniciación en lo cual ya deja de ser él, ¿no? Entonces cuando regresa le escribe a su amigo en su carta y le dice que ya va a llegar con todo el conocimiento y lo va a difundir en un libro. Pero lo que no sabe el lector es que esa carta tiene adjunto un memorándum. Dice de que hay un doctor que ya le había diagnosticado antes que viaje a ese señor, Pierre Brulard se llama, le había diagnosticado con locura severa y con una parálisis. Entonces en realidad todo lo que tú habías leído, todas las cartas, en realidad eran cartas escritas por un enajenado. Entonces vemos ahí de que un sabio que con su obsesión, no tiene un trastorno de obsesión compulsivo por querer de todas formas acceder al mundo extraterrenal, también no cae en la cuenta de que
que es un enfermo mental. Y por último, el último cuento es el otro sentido, los otros ojos. Es un cuento también más breve que los anteriores, en el cual un joven va y se entrevista con un sacerdote y le dice que efectivamente, ¿no? quiere que el sacerdote le abra los otros ojos, porque él quiere observar las almas de cada persona, pero el sacerdote le advierte que eso es muy peligroso, puede volverlo loco. Dice, no me importa, quiero que me abran los otros ojos. A mí no tengo miedo porque no tengo familia, no tengo madre, no tengo padre, no tengo amigos, no tengo nadie. Quiero abrir los otros ojos. Entonces dice, está bien. Entonces empieza a tener una alucinación y parece un monstruo totalmente horrible que es la suma de todos los vicios. Cuando él tiene miedo, coge una daga y empieza a tirarle a esta imagen monstruosa. Y cae en la cuenta que la daga cae en un espejo y en realidad ese monstruo no era el alma del sacerdote, sino era realmente su alma monstruosa en la cual se había reflejado. El monstruo era él. Entonces todos esos cuentos también revelan, ¿no? el desequilibrio que cada personaje tiene. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta de que son cuentos que sí tocan el tema de la locura, pero en lo cual se ve la representación de un conflicto interno dentro del inconsciente, si es que apelamos a la teoría del psicoanálisis, ¿no? Publicado en la interpretación de los años 1900 por Freud, ¿no? Entonces, para hacer una interpretación un poco más detallada y formal, ¿no? Podemos decir con esta interpretación, ¿no? de cada uno de los cuentos, ¿no? El tema de la locura se representa de manera distinta en cada uno de los cuentos leídos. Sin embargo, es eje central que unifica todo. Al principio del relato, el enemigo nos cuenta que el personaje Henry de Ba padece de delirio de persecución. Sin embargo, al final de la historia se nos revela que en verdad sufría de trastorno de identidad disociativo, ya que el enemigo que él creía que lo perseguía era realmente el mismo. Al suicidarse mueren sus dos personalidades. Recordemos además que la palabra enemigo se define como aquel que hace el mal a alguien que se opone o a alguien. Entonces deducimos que a pesar de su apariencia correcta, amable y de ser buen compañero, el alienado en realidad hacía el mal a su amada y se oponía a sus propios versos cuando los corregía. Asimismo, el personaje que le presta ayuda moral y suprema reconoce en Henry una naturaleza innata a causar más sufrimiento que sufrir, además de que el enemigo era como el infierno. Según el psicoanálisis clásico, la instancia psíquica del ello, que representa el impulso primitivo, instintivo, salvaje y destructivo, es la pulsión de muerte, está en conflicto con el yo del protagonista, el cual es un yo débil, que no puede adaptarse ni relacionarse adecuadamente con el mundo exterior y que es incapaz de conciliar con el ello. Este incluso permite que se apodere de la psiquis de Henry y de sus acciones, llevándole al desenlace de autodestruirse, el suicidio del personaje. El cuento nos muestra evidentemente un ser fragmentado y un conflicto entre las demandas del ello y la búsqueda de integridad por parte del yo, lo que finalmente vence primero. En cuanto al cuento del alma doble, se nos presenta a un joven que también padece de trastorno de identidad disociativo, ya que en él vive una personalidad distinta. 2 años la de un inglés y 2 años vuelve a la personalidad original de francés. A pesar de su correcta dicción y su lenguaje mesurado, él mismo confiesa estar loco y querer buscar tratamiento. Además de su padecimiento se agrega el hecho de que sufre de amnesia, es decir, no recuerda nada durante el tiempo que aparece en sus personalidades. Entonces podemos inferir que cuando se apodera de él su personalidad inglesa y habla dicho idioma, es que está aflorando en él el trauma reprimido de la muerte de su madre, que tiene oculto en su inconsciente. Asimismo, luego del tiempo de 2 años, surge abruptamente el trauma de la muerte de su padre expresado en la personalidad francesa. Observamos que el alienado está efectivamente fragmentado y que una vez más las instancias psíquicas del yo y del ello entran en conflicto y no pueden conciliar. En el cuento, el yo está representado en el joven correcto, de buena elección, en quien reconoce su mal y busca ayuda, pero el ello, representado en ambas personalidades vinculadas a la muerte, padre fallecido, donde el ello es sinónimo de tánatos, igual pulsión de muerte, se impone cada 2 años, debido a que el dolor de haber quedado huérfano no ha sanado, está aún latente a nivel inconsciente. Sin embargo, el ello, instancia instintiva, primitiva, autodestructiva, impulsa al joven a no querer curarse y a escapar constantemente de los animistas, como por ejemplo el doctor Vincent Roth y el doctor inglés llamado Bill Pitt, para que finalmente aquella domine y obligue al joven a tomar la decisión de autoeliminarse. En el cuento, el otro sentido, el protagonista ya no es un alienado, sino todo lo contrario, un sabio que busca cómo acceder al mundo inmaterial a través de la adquisición de otro sentido, es decir, el sentido extrasensible, y difundir sus investigaciones entre la comunidad científica para revolucionar el conocimiento humano. En el inicio, durante el desarrollo del relato, se nos muestra al filósofo Pierre Brulas
como un hombre racional, metódico, apasionado por alcanzar su objetivo, ya que va escribiéndole a su amigo carta tras carta su experiencia con la doctrina oriental y su práctica trascendental con el otro sentido. Sin embargo, en el desenlace se nos revela que realmente era un alienado, quien creía que existía tal conocimiento oculto y que siempre estuvo en un manicomio bajo el cuidado del doctor Samuel Blunt. Por el relato podemos deducir que esta obsesión por alcanzar lo trascendental a costa de desdeñar lo corpóreo, es decir, sus 5 sentidos, es muestra de su padecimiento mental tipificado como trastorno de obsesivo compulsivo. Por otra parte, la creencia ciega en que tiene por deber acceder al mundo inmaterial y comunicar sus descubrimientos a todos, aunado a la afirmación de que su ser ascendió a un nivel superior, entonces indica que lo más probable es que padezca de delirio de grandeza, lo cual le raya en la alucinación, cuando menciona que ha muerto su ser corpóreo y que habla a través de su maestro. Aquí la enajenación es total, el ello está en conflicto con el yo opuesto que aquel se encuentra representado en el cuento. Bajo el deseo desmesurado, repetitivo, incompulsivo por acceder al otro sentido, su mente no ocupa nada más que eso. Sin embargo, el amigo del filósofo desliza hacia el lector la duda de que si acaso su locura no es un tipo de sabiduría. Es decir, todo genio científico o un ser con talento extraordinario siempre tiene algo de loco, fuera de normal, en sí mismo, y que las normas, las reglas, el status quo represivo castiga, ¿no?, severamente a quien salga de molde. Finalmente podemos decir que el cuento Los Otros Ojos, el protagonista también es un hombre obseso con observar el alma de las personas, mediante la apertura de los otros ojos a costa de su integridad mental. A pesar de este riesgo, él insiste con que el sacerdote le haga el favor. Entonces observamos un caso también de TOC, ¿no?, de trastorno obsesivo compulsivo, ya que su comportamiento además denota repetición persistente de la palabra, además de la presencia de pensamientos obsesivos. Querer abrir como de lugar a los otros ojos. Nuevamente se nos presenta un individuo dividido, conflictuado por las demandas irreconciliables entre el yo y el ello. El yo busca la integridad, trata de defenderse ante la aparición de la imagen del monstruo cuando el personaje lanza el cuchillo. Es un instinto de conservación, mientras que el ello no mide el peligro, asume la destrucción del sentido racional para que el individuo acceda a lo irracional, la imagen monstruosa de su integridad, revelando el impulso tanático, la pulsión de muerte. Entonces, como vemos, esos son cuentos que revelan que dentro del inconsciente hay un conflicto entre las dos instancias freudianas, no clásicas, el ello y el yo. El ello busca siempre está motivado por una pulsión de muerte, que querer autodestruirse, y además también por querer imponerse ante el yo, que es un yo en el cual es débil, no puede estar equilibrado, no puede relacionarse con los demás. Entonces, que termina o bien los alienados, los locos, o terminan de autodestruyéndose, o los sabios, queriendo en su obsesión, en su trastorno obsesivo compulsivo, querer llegar a un conocimiento externo, más allá de su integridad, también terminan mal. Entonces, esto también ya dice, ¿no?, mucho en una sociedad en la cual la salud mental en aquel entonces, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, estaba aún en desarrollo y no era atendida como tal. Finalmente, para ir también cerrando, ¿no?, puedo decir una cita de los surrealistas, ¿no? ¿Por qué también los surrealistas, con André Breton en la cabeza y el primer manifiesto surrealista, ellos buscaban expresar el inconsciente y explorar el inconsciente para poder llegar a nuevos alcances literarios? Pero hay algo muy curioso dentro de este tema, que las enfermedades mentales también les interesaban a los surrealistas. Por ejemplo, en Los Vasos Comunicantes, André Breton pone énfasis sobre las relaciones estrechas que existen entre el sueño y las diversas actividades delirantes, así como se manifiestan en los asilos. Del mismo modo que los relatos de sueños, la simulación de las enfermedades mentales debía entonces permitir progresar en la exploración del inconsciente. Desde que se ha constituido, el surrealismo ha repensado el problema de la locura. Él ha vuelto a poner en cuestión las disciplinas que pretendían definir las normas y las enfermedades del espíritu, atacando a veces ciertas prácticas de la psiquiatría. Los surrealistas han primero querido defender el alienado contra las instituciones. La primera ofensiva tuvo lugar en 1925 con la Carta a los médicos y jefes de los asilos de los locos, ¿no?, donde ellos atacan y no piden que los locos también sean tratados bien, y también que es un grave ejemplo de la liberación, ¿no?, del inconsciente, ¿no?, estar fuera de la norma, buscar lo irracional. Entonces, finalmente podemos concluir de que si bien Jan Grispan no es un surrealista, pero sí hay características, rasgos, ¿no?, personajes trastocados, metáforas, ¿no?, sobre un desequilibrio mental en el inconsciente, ¿no?, ya es un síntoma de que la narrativa francesa ya
sino bien en forma, en contenido. Entonces eso también ya es aprovechado por las vanguardias. Bueno, finalmente quiero decir que este es un autor que debería ser revisitado. Jan Richman, lamentablemente no hay muchas traducciones en español, solamente las antologías que le he dicho. Y bueno, aquí use el francés, el idioma francés, o yo los animo a que traduzcan más autores del siglo XIX, que para mí son el puente entre, ¿no?, a lo que viene las vanguardias, ¿no?, el fin del siglo, ¿no?, lo de Canetis y el fin del siglo. Muchas gracias. Agradecemos a Abraham Eduardo Rojas Vargas por su ponencia. Recordamos al público que puede hacer sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la misa. Ahora continuamos con la siguiente ponencia titulada El extraordinario mundo de Julio Cortázar, vertientes del género fantástico en bestiario, y será presentada por Joao Pereira. Joao Pereira es escritor, profesor y guionista, doctor en estudios literarios por la Universidad Federal de Pará. En 2022 publicó su primer libro, Fiesta de los Muertos. En 2019 publicó su segundo libro, Los Colores de Medianoche, y actualmente es profesor efectivo de la Universidad de Estado de Amapá en la área de Letras, Lengua, Literatura de Lengua Española. Le recordamos al ponente que dispone de 20 minutos de tiempo. Con esto aclarado puede empezar. Buenas tardes a todos. Me gustaría saludar a los presentes y me gustaría saludar a los presentes y agradecer a la organización del evento por la participación. Y hoy voy a presentar un trabajo titulado El extraordinario mundo de Julio Cortázar, vertientes del género fantástico e bestiario. Empezamos con un lugar común. El género fantástico es atemporal. Lo corriente de esta frase es simbólico, pues en esta ponencia lo común siempre esconde algo de extraordinario. Así que el eje de esta reflexión es plantear el fantástico como una ruptura de la camada de lo ordinario a partir de una situación que borra las huellas de lo corriente, para vislumbrar un mundo que se figura en el espacio del extraordinario, como una realidad rota de pequeños fragmentos raros del cotidiano. Cepeda, al estudiar Julio Cortázar, parte de una pregunta clave que aquí nos guía: ¿qué pasaría si? Es como si la pregunta fuera el sentido que carga la relación de lo ordinario hacia lo extraordinario. Así que plantear sobre el fantástico en sus dimensiones perceptivas es abolirse a una experiencia que va de la percepción del mundo como espectador hacia la deflagración en el lenguaje de aspectos que nos profundizan en el epicentro de lo que Todorov ha llamado, cito, ámago del fantástico. En este sentido, percibir la realidad en su atmósfera de horror es desencantarse de lo cotidiano como realidad sencilla, corriente. Entonces, transgredir la realidad en su traje de normalidad es condición primera que nos permite captar el hoyo donde estas realidades se funden, donde lo ordinario se hace extraordinario en una toma de actitud, ya sea como creador o lector, ya sea como espectador de un mundo que se descubre tomado por el horror de lo fantástico. En este sentido, el propósito de esta ponencia es presentar las vertientes del género fantástico presentes en Bestiario de Julio Cortázar, publicada en 1951, a partir de la lectura que Todorov hace sobre el tema. Para eso se analiza los cuentos del escritor argentino desde una mirada donde la realidad ordinaria se ve tomada por fragmentos de lo extraordinario, como fuerza que evoca sus particularidades en lo que toca la atmósfera de lo que Cepeda nombra como, cito, terror cotidiano, la ruptura de lo real habitado por nosotros y los límites entre la ambigüedad lingüística que entabla el género fantástico se convierte en una realidad que se explica a través del género y su inserción en el imaginario de la vida cotidiana. Bestiario es un libro de 8 cuentos que transitan entre lo real y lo fantástico, de modo a hacerlos reflexionar el papel de la realidad ante la atmósfera de vacilación que el fantástico propone en su esencia. Para esta ponencia lo analizamos a la luz de lo fantástico en sus vertientes. El libro de Cortázar marca un hito
en el campo de lo fantástico y revela su importancia para la comprensión del género en Latinoamérica. De acuerdo con Cepeda, las narrativas de Cortázar nos revelan que, cito, la realidad se ensancha más allá de la costumbre, de lo normal y lo estatuido, fin de la cita, provocando la sensación de una existencia perturbadora que se ubica entre lo sobrenatural, ordinario y la cotidianidad de lo extraordinario. Los cuentos de bestiario se distribuyen en esta ponencia a partir de las vertientes presentadas por Todorov, a saber, el fantástico como clave central y sus variantes, como subraya Todorov, el fantástico puro como, cito, línea que corresponde a la naturaleza de lo fantástico, frontera entre dos territorios vecinos, fin de la cita, que son el fantástico extraño, el extraño puro, el fantástico maravilloso y el maravilloso puro. En las palabras del investigador, cito, lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre, fin de la cita, o sea, la vacilación es el punto clave para entender la esencia de lo fantástico. Lo narrado evoca un camino peligroso donde nos mantenemos sin ninguna certeza, solo la vacilación. No hay respuesta, solo incertidumbre. En este campo del género, mantenerse en la frontera es estar anclado en el terreno de lo fantástico. Así propone Todorov. Cito, lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural, fin de la cita. Para plantear esta especie de poética, empezamos por analizar Casa Tomada, la historia de dos hermanos, Irene y el narrador, que viven un cotidiano de armonías, quehaceres diarios y distracciones de una rutina sagrada de una casa que pierde su atmósfera ordinaria cuando la parte trasera de la misma es tomada por algo o alguien desconocido. La casa disminuye su espacio a medida que la cosa esta invade sus otros rincones. Entre ruidos, eventos inexplicables y otros espacios tomados por lo inexplicable, atestiguamos esta toma de la casa, invadidos por la sensación de peligros e incertidumbres, hasta que una noche inevitablemente los hermanos escapan expulsados de la casa que ahora fue tomada por completo. Escenario construido por las líneas narrativas, el fantástico se impone en el cuento, a través de la atmósfera del terror cotidiano que no se explica y tampoco se acepta. Para el lector, la figuración que aquí tomamos como punto de percepción, Casa Tomada, revela lo fantástico en su condición de género, cito, siempre evanescente, susceptible de una búsqueda vana por definir los límites porque no los hay, aunque no sea posible percatarse de que estamos en un terreno de incertidumbres. La supuesta aceptación de lo sobrenatural al fin de la narrativa y las palabras del narrador es una trampa. Cito, antes de dejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo que se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada, fin de la cita. La verdad es que esta aceptación no es para subrayar algo, sino para confirmar que en Casa Tomada nos enfrentamos a una realidad que no se desvanece, para añadir una lectura posible a lo planteado por Todorov. En este cuento, cito, lo fantástico tiene una vida llena de peligros y puede desvanecerse en cualquier momento, fin de la cita, pero que aquí no se desvanece. En definitiva, estamos ubicados en el corazón del fantasma, un mundo que es nuestro, la casa y sus espacios de existencias y memorias, donde, cito, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar, fin de la cita. El terror cotidiano de una casa tomada por la atmósfera de lo extraordinario. Sin embargo, si nos vamos para el otro lado de la línea que se ensancha en los límites del fantástico puro, nos enfrentamos a lo fantástico extraño. Todorov así lo explica, cito. Los acontecimientos que a lo largo del relato parecen sobrenaturales reciben finalmente una explicación racional. El carácter insólito de esos acontecimientos es lo que permitió que durante largo tiempo el personaje y el lector creyese en la intervención de lo sobrenatural. Fin de la cita. A partir de lo planteado por Todorov, lo que nos cabe aquí es condicionar una lectura posible de esta vertiente al mundo cotidiano y de apariencias del cuento titulado Circe. En la narrativa, Delia Mañara es una mujer bruja que regala a sus prometidos Héctor y Rolo no manzanas envenenadas, sino licores y chocolates llenos de su propia maldad y locura, los cuales terminan muriendo.
Mario se salva por una sospecha que le lleva a comprobar el ingrediente interno del caramelo antes de comérselo. De ahí que lo que a lo largo de la narrativa se supuso ser extraordinario, al final es explicado. Aunque haya resistencia en pensar esta vertiente de configuración del fantástico, no se puede reducirla a la racionalidad de lo explicado, sino que se nos queda la atmósfera de lo extraordinario. Y eso se justifica porque, conforme Castex afirma a través de los planteamientos de Todorov, cito, lo fantástico se caracteriza por una intrusión brutal del misterio en el marco de la vida real, fin de la cita. De tal forma que en Circe esta sensación de violación de las leyes de lo ordinario se supone un rasgo peculiar del poder que genera la narrativa fantástica a partir de los manejos lingüísticos que se hacen en el constructo literario. En especial cuando al final del cuento el horror de la descubierta racionalizada por la explicación se equilibra con la acción donde Mario, al descubrir los bombones rellenados de cucaracha, casi asesina a Delia Mañara, sujetándola por el cuello, pero acto seguido la suelta. Salimos de lo fantástico extraño a lo extraño puro de los acontecimientos insólitos del cuento Cefalea. Según Todorov, cito, en las obras pertenecientes a este género se relatan acontecimientos que pueden explicarse perfectamente por las leyes de la razón, pero que son de una u otra manera increíbles, extraordinarios, chocantes, singulares, inquietantes, insólitos, que por esta razón provocan en el personaje y el lector una reacción semejante a la que los textos fantásticos nos volvió familiar. Fin de la cita. En Cefalea, un narrador cuenta la rutina del cuidado que él y otros tienen al cuidar de las moncuspias, un animal que requiere cuidado y que son mantenidos en jaulas por transmitir una cefalea. A medida en que los días transcurren, el control de la alimentación de las moncuspias se pierde y se torna más difícil mantener el ritmo. Al fin de la narrativa, la cefalea toma cuenta de los que se quedan y en un clima de horror ellos tratan de mantenerse serenos dentro de la casa. Pero es imposible no escuchar el ruido de las moncuspias que están ahora muriendo de hambre. Sobre este cuento partimos del principio de que en esta vertiente hay un ambiente, entre comillas, natural, construido por la narrativa. Animales que causan una enfermedad es algo que se explica por razones científicas, aunque en el cuento esto no sea un dato indiferente, este sea un dato indiferente. Y los síntomas presentados y la reacción del miedo, las fugas, dos personajes escapan. El terror cotidiano está allí planteado de modo a hacernos comprender esta camada de horror que allí se instauró. Sin embargo, es por las ramas lingüísticas que somos tomados por lo insólito de la situación. Por ejemplo, al comienzo el narrador menciona a los animales como que sacados del manual borgiano de los seres imaginarios, de modo a hacernos íntimos de ellos. Cito, cuidamos las moncuspias hasta bastante tarde, ahora con el calor del verano se llenan de caprichos, fin de la cita, o creando a través del lenguaje un espacio de horror en la sutileza de lo narrado. Cito, afuera se oye andar en circo a las moncuspias adultas, fin de la cita. Otro cuento que nos invita a contemplar la vertiente de lo extraño puro es el cuento Bestiario, donde conocemos la historia de Isabel, enviada a vivir con los Funes durante las vacaciones, pero que encuentra en la rutina de la familia un tigre que vive en los espacios de la casa, y también las relaciones raras entre su tía Rema y el tío Nene, como una, cito, fuerza intrusa que amenaza el orden habitual. Descubrimos al fin del cuento que el conflicto, algo natural, es realísticamente solucionado cuando Isabel, que percibía que algo malo ocurría con Rema por culpa del nene, miente sobre la ubicación del tigre y causa la muerte de este. Más allá de lo solucionado, en ambos los cuentos hay la presencia potencial de esta vertiente, lo que toca lo planteado por Todorov. Cito, lo extraño en su esencia no cumple más que una de las condiciones de lo fantástico. La descripción de ciertas reacciones, en particular la del miedo, se relaciona únicamente con los sentimientos de las personas y no con un acontecimiento material que desafía la razón, fin de la cita. La materialidad y lo estatuido por lo que se explica racionalmente se pierde en las horripilantes atmósferas que estos dos cuentos engendran en su interior. Llegamos a otra vertiente, lo maravilloso, a partir de los cuentos Lejana y Ómnibus,
el fantástico maravilloso es una especie de aceptación de lo sobrenatural. Cito: dentro de la clase de relatos que se presentan como fantástico y que terminan con la aceptación de lo sobrenatural por el hecho mismo que quedar inexplicado, no racionalizado, nos sugiere el efecto, la existencia de lo sobrenatural. Todorov. Ómnibus cuenta la historia de una joven llamada Clara que se subió a un ómnibus para viajar como lo hacía usualmente. Este colectivo estaba repleto de personas que iban hacia el cementerio de Chacarita y todos llevaban flores. Clara fue discriminada por los pasajeros, el conductor, el guardia, por no tener flores. Al cabo de un rato sube un joven que tampoco tenía flores y fue excluido al igual que Clara. Luego de que los pasajeros se bajan, deciden estar juntos el resto del viaje para soportar la distinción que todavía sufrió por parte del conductor y el guarda. Luego, cuando ellos dos se bajan del colectivo, compran flores y se unen al resto de la sociedad. Es posible ubicar este cuento en esta vertiente porque no solo la aceptación de lo sobrenatural se consolida en la acción final de los personajes, como la atmósfera de lo ordinario se cubre de extraordinario a partir de lo narrado, convirtiendo el viaje en el ómnibus en una jornada de aceptación de lo sobrenatural, no importando en este sentido la rareza de los hechos. Lo mismo ocurre en Lejana, donde el tema del doble se convierte en un componente elemental del fantástico. En esta narrativa, Alina Reyes, la protagonista, escribe en su diario sobre una mujer que aparece en sus sueños y en su conciencia. Le llama Lejana y la describe como una versión de sí misma, pero con una vida diferente, llena de sufrimiento y dolor. Más que impactarse con el final de este cuento, donde la vida de las dos se ha intercambiado, Lejana se nos revela que la toma de la decisión al enfrentarse al fantástico, en su esencia, enmarca que el límite entre las realidades será pues incierto, porque en el espacio de lo fantástico maravilloso, aceptar lo extraordinario es, como afirma Cepeda, transformar la vida pacífica y a menudo mediocre del personaje en cuestión en algo inopinadamente mejor. Si toma el partido de lo fantástico, conduce a una destrucción irremedible si se lo opone. Para enmarcar un cierre en estos planteamientos sobre las vertientes del fantástico, nos queda entender la naturaleza misma de lo maravilloso puro en los cuentos. Carta a una señora en París y Las puertas del cielo. Antes que nada, es importante entender conceptualmente esta vertiente. Para Todorov, cito: existe un maravilloso puro que, como lo extraño, no tiene límites definidos. En el caso de lo maravilloso, los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción en particular, ni en los personajes, ni en el lector implícito. La característica de lo maravilloso no es una actitud hacia los acontecimientos relatados, sino la naturaleza misma de esos acontecimientos. Fin de la cita. Tras evocar este concepto, nos hace necesario comprender su relación con los cuentos. Carta a una señora en París cuenta la historia de una protagonista que vomita conejitos y le escribe una carta a una chica que le prestó su apartamento. Al leer el cuento nos percatamos que no hay por parte del narrador una reacción extraordinaria sobre los hechos fantásticos. Se supone desde la manera como este narrador se nos presenta los sucesos. Al inicio dice a su remitente: André, yo no quería vivir en su departamento de la calle Suipacha. No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado construido ya hasta en las más finas mallas del área. Fin de la cita. El narrador ya aclara desde el principio que no se le incomoda la decisión de ir a vivir allí por la cuestión de los conejitos, solo que le parece justo enterarla de los hechos, más que contar una rutina extraordinaria. Para nosotros lectores, lo que le importa al narrador es revelar el incómodo por la situación, pero no en el sentido de la rareza, sino porque hay en esta revelación una obligatoriedad social de decirle a la señorita André sobre el caso. Así lo maravilloso puro se potencia en la rareza de los eventos mismos, no en la percepción que tenemos de él, como si la rutina fuera el elemento fantástico que ofusca lo extraordinario y que se ensancha como parte de lo real. Si en Carta a una señorita en París, el trasfondo fantástico se vuelve rutinario. En Las puertas del cielo, el lector se enfrenta a una historia que tiene rasgos de lo fantástico, a partir del recurso de la memoria efectiva tras la muerte. Así lo podemos resumir. El temprano fallecimiento de Celina a causa de la tuberculosis está iniciando una serie de eventos del cuento, en un paso desde lo material hasta lo etéreo. El clímax del cuento
es cuando Mauro, pareja de Celina, y Marcelo, el narrador, al salir de copas a un bar para distraerse de la mente, en un ambiente donde rescataron a Celina de su pasado, ellos notan la presencia, entre comillas, de ella. Entre el humo y el tango, Celina se encuentra bailando junto a las parejas apretadas sin estar ahí, pero sin haberse marchado nunca. Había vuelto a su lugar, había encontrado su cielo. La secuencia narrativa final mezcla la aceptación de lo fantástico aquí como un recuerdo. Cito: lo vi levantarse y caminar por la pista con peso de borracho buscando a la mujer que se parecía a Celina. Yo me estuve quieto, filmándome como rubio sin apuro, mirando ir y venir, sabiendo que perdía su tiempo, que volviera a agobiar y cediendo sin haber encontrado las puertas del cielo que entre ese humo y la gente. Sin embargo, esta aceptación de lo fantástico atestiguado por los personajes es solo un mero recurso de aceptación de una realidad que se quiere maravillosa, porque alcanza el punto clave que encierra el sentido de la vida y la muerte. El estatus de lo sobrenatural aquí se apodera de la realidad, convirtiendo la existencia corriente en una explosión de sensaciones que en la realidad se nos enseña por las lentes de lo maravilloso. Al fin y al cabo, termina esta ponencia planteando que el corazón de lo fantástico se ubica en lo ordinario de nuestros cotidianos. Muchas gracias. Agradecemos a Joao Pereira por su ponencia. Le recordamos al público que puede hacer sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la misa. Para concluir, tenemos a la siguiente ponencia titulada El terror inmersivo en desaparecer por completo y será presentada por Jorge Olvera Vázquez. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor de Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado Aquelarre en los bosques narrativos, la poética de Emiliano González en 2017 y La cofradía de la Augusta Maldad Monterroso en la clave irónica en 2024. Le recordamos al ponente que dispone de 20 minutos de tiempo. Aclarado esto, puede empezar. Tuvimos ahí algunas polémicas, pero parece que ya está. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, le agradezco aquí a los organizadores de este 10º Congreso Internacional de Narrativa Fantástica por haber aceptado esta ponencia. La ponencia la titulé Terror inmersivo en desaparecer por completo. Este es un filme del director mexicano, joven aún, ¿no? Una trayectoria en sus inicios, Luis Javier Enaine, una película de 2024. Reciente estreno en México, ¿no? Este año apenas estuvo en cartelera y me baso en la premisa de que justamente en este filme se establece una serie de técnicas y recursos que logran hacer una obra inmersiva desde el punto de vista de que sitúa al espectador justamente en el punto de mira y de sentido, precisamente de percepción del personaje protagónico. Este filme, en términos generales, les cuento lo pertinente, es la historia de un fotógrafo de nota roja que un día se ve envuelto en un problema por haber sacado una foto que, según le dicen, nunca debió haber sacado. A partir de lo cual le comienzan a suceder una serie de cosas raras, extrañas, que fluctúan entre lo natural y lo sobrenatural.
cultural, y sobre todo que se hace alusión a un contexto de pospandemia. Hay una serie de elementos identificables, como que el personaje va teniendo síntomas porque parece tener una rara enfermedad, y entre los síntomas están precisamente la pérdida del gusto y del olfato. Obviamente es algo que nos recuerda la pandemia de COVID. Este fotógrafo está inmerso en una disyuntiva en saber si lo que le está pasando es algo que tiene que ver con una enfermedad, un padecimiento, o bien si él mismo es víctima de un embrujo. Es algo que él obviamente no quiere creer, pero que conforme la trama en progresión va avanzando, se desvela que en efecto es así. Hay un ritual chamánico, él pide ayuda a una bruja que encuentra que es un conjuro muy poderoso y que ya no puede hacer nada. Por eso lo canaliza con un chamán que mediante un ritual intenta detener ese mal sin conseguirlo. Y al fin de cuentas este mal se caracteriza por ir perdiendo cada día de la semana un sentido, comenzando por el olfato, el gusto, la sensibilidad táctil, ¿no?, en toda la piel de hecho, el oído y finalmente la vista. El título del filme es en ese sentido significativo. Me gustaría entonces ir desglosando ahorita cuáles son los elementos, los recursos que hacen que esta propuesta narrativa va retomando para lograr este terror inmersivo. Adelante, por favor. Bien, ahorita vamos a ver una serie de imágenes con las cuales, a partir de las cuales intento explicar esta propuesta fílmica. Esto que estamos viendo aquí es una fotografía real de un fotógrafo, es el más famoso de nota roja en México, Enrique Metinides, de origen griego. Él nació en 1964 y murió hace un par de años, en mayo de 2022. De hecho, él todavía vivía cuando la película estaba en su rodaje. Esta fotografía es una obra emblemática del autor, Mujer arrollada y prensada en Avenida Chapultepec y calle Monterrey, es de 1979. Resulta que justamente en este filme lo que encontramos es que hay una serie de referencias a la obra y a la vida de Enrique Metinides. Esta fotografía, que repito es la real, siguiente por favor. Ahorita vamos a ver un acercamiento. Es una foto que él mismo decía que era perturbadora porque de todos los casos que él retrató de cadáveres, recuerda que este es probablemente el único en el que la mujer quedó con los ojos abiertos, ¿no? Y es una mujer que acababa de salir del salón de belleza. Por cierto, iba a presentar un libro porque ella era periodista cuando la atropellan y la prensa contra un poste de luz. Queda con los ojos abiertos y es una foto, él no lo dice así, pero yo creo que el filme lo maneja de esta forma, una foto donde se maneja mucho el animismo como un elemento pues siniestro. Ustedes saben que bueno, es uno de los elementos casi por antonomasia siniestros. Fusiona lo vivo y lo no vivo, y esta es precisamente en la primera escena de la película se recrea esta obra. Siguiente por favor. Aquí lo que vemos es precisamente cómo se recrea la fotografía en la película. Es la primera escena, comienza la trama y el personaje del fotógrafo es avisado de que hay este accidente, llega inmediatamente y toma esta fotografía. Entonces quien conoce la obra de Enrique Metinides inmediatamente identifica. Bueno, porque además hay que decir, Metinides es un fotógrafo que una de sus obsesiones era exponer su obra a nivel de galería y museístico, cosa que logra no solo en México, sino en Nueva York, en Londres, en Madrid, en varios lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido se vuelve un personaje muy reconocido. Le decían el niño porque es además reconocido como el fotógrafo más joven de la historia. Él comienza a retratar accidentes a los 9-10 años y a los 12 años ya salían sus fotografías en portadas de periódicos, especialmente La Prensa, que es el periódico de mayor tiraje en México. No quiere decir el mejor, por supuesto, de ninguna manera. El siguiente, por favor. Aquí vemos una referencia, esto es de la película, una referencia real a un diario de existencia real en México, el diario Pásala, un diario que como se ve por su tipografía, por los colores que maneja, por el tipo de prensa que es, pues morbosa, sensacionalista, amarillista, sale en la película como el diario en el que trabaja el fotógrafo. El fotógrafo se llama en la película Santiago Mendoza.
Y esta fotografía de la mujer que queda prensada, pues ven el título tan soez, tan grosero, tan de mal gusto, ¿no? Chicharrón prensado. No, tal vez no se alcance a ver bien, bueno, acá atrás creo que sí. Arriba hay otro caso que es verídico, en el caso de la obra de Metinides, dice que cabrón, se refiere a un caso en el cual en la realidad es un personaje que había tomado un poco de alcohol, sus amigos llegaron a ver el fútbol y no había luz en su casa, entonces se le hace fácil ir a colgarse en unos cables y queda electrocutado. Aquí se maneja precisamente como un borracho que orina sobre unos cables de luz y se electrocuta. Pero vean, es el mismo estilo, la misma estética realmente básica y soez, ¿no? Con el título de ¿Qué cabrón? En la ficción cinematográfica, el propio fotógrafo proponía los pies de foto, ¿no? Y parece que esto también va a ser un elemento que hace que él vea como una posibilidad que hay gente que le tiene rencor y que se quiere vengar de él, y que de allí el embrujo que le mandan a hacer. Siguiente, por favor. Este es el caso de la fotografía real. La persona que se mete a colgarse de unos cables, se enreda en ellos y queda electrocutado. Siguiente. Metinides aceptó en toda su obra dos fotografías en las que probablemente había algo sobrenatural. Esta es una de ellas. Es precisamente, espero que se alcance a ver el detalle. Después de un choque en autobús, un cadáver queda con el brazo de fuera y la rama de un árbol parece que le está tomando la mano. Entonces él piensa que esto es algo que el árbol quería ayudar al personaje, ¿no? Como a rescatar su cuerpo o algo así. Siguiente, por favor. Y este es el otro caso que él considera sobrenatural. Si lo notan, la llamarada es una inmensa llamarada después de una explosión. Parece contener allí el rostro, un rostro pues incluso que mira con ira, ¿no? Porque están apagando el fuego. Y él consideraba que era un rostro pues diabólico. Esto es importante porque en la trama, en la ficción peliculesca, el personaje finalmente, entre las dos opciones que tiene para explicar lo que le sucede, termina por decantarse por lo sobrenatural. O sea, igual que Metinides manejaba el horror del cadáver, de los accidentes, de la sangre, etc. Pero ese horror termina finalmente por elevarse a un nivel de terror, cuando acepta que lo sobrenatural puede estar presente. Siguiente, por favor. Este es una fotografía también real, es que cuenta el caso de una pareja que estaba a punto de casarse, los llegan a asaltar, él se resiste y lo apuñalan, y ahí vemos a la novia pues llorando al que iba a ser su futuro esposo. Siguiente, por favor. En la película se hace la recreación de este caso no como una fotografía, sino que en el momento en que el fotógrafo llega a hablar con el policía, ellos acaban de cercar esa zona porque acaban de matar al hombre. Eso sucede en el minuto 77 con 12 segundos. Entonces es interesante cómo no reproducen una fotografía, pero sí reproducen la imagen. Y uno claramente, si conoce la obra de Metinides, la puede identificar. Metinides también se distinguía porque llevaba siempre en su saco una rana disecada. En la película aparece una rana disecada, que es el vehículo mediante el cual se hace el embrujo. Un día el fotógrafo encuentra en la cocina de su casa escondida una fotografía con los ojos y el hocico cosidos, y que ha sido previamente abierta en canal y luego cosida con hilo rojo, y es cuando alguien le dice que esto es brujería. Siguiente, por favor. Bueno, cuando él manda a su periódico sus fotografías, él mismo propone en el asunto el título que deben llevar, el pie de foto. Y ahí vemos, bueno, hay un caso que es a partir del cual se genera toda la cuestión sobrenatural. Él llega a cubrir el caso de un senador de la República que al parecer lo han asesinado. De hecho, su cuerpo está parcialmente carcomido por las ratas, por eso tiene hoyos en el cuerpo, incluyendo que tiene una cuenca ocular vaciada, porque su ojo fue devorado por las ratas. Y él propone como asunto el hombre queso. Y como vimos en una foto anterior del diario Pásala, bueno, a un lado se va a ver, creo que ahorita lo vamos a ver también, el titular, el pie de imagen dice valió queso. O
o sea, siempre en este tono burlón, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, precisamente ahí está. Cuando él se da cuenta de que esa fotografía es la causa de todos sus males, se pone a investigar y se da cuenta de que la senadora que se ve allí es una aficionada al ocultismo y la brujería, y le ha mandado a hacer un trabajo al senador para tomar su lugar y ella poder impulsar una ley hacendaria que va a beneficiar a un grupo poderoso económicamente en el país. Allí él está investigando eso y vean cómo a un lado está el diario Pásala y está el título de Valió Queso. Siguiente. Bueno, él está investigando ahora en su teléfono el pasado de esta mujer, y es cuando ve que tiene relación con el ocultismo y la brujería. Siguiente. Ahí está la rana que encuentra en su casa y que es el vehículo. Cuando la bruja que va a ver hace abrir esta rana, encuentra un papel escrito con sangre que dice: Santiago Mendoza, tu vida estará en la oscuridad. Siguiente. Bueno, ahí vamos a ver la primera escena de la película, por favor. Ahí vemos al fotógrafo llegando. Estamos apenas en el minuto 2:54. No es aquí tan importante lo que dice, pero está obviamente dándole dinero al policía para que le deje retratar. Aún no llegan las autoridades y precisamente vemos allí, si alguien todavía no lo ha reconocido en este momento, pues el fotógrafo, mediante la cámara subjetiva que vamos a ver ahorita, fotografía el cuerpo, y ahí ya se está recreando esta obra de Enrique Metinides. Siguiente, por favor. Siempre esta es la foto accidental. Él llega a tomar a la casa del senador asesinado, se ha metido de manera clandestina, y ahí vemos como hay un ruido, se voltea y dispara su cámara por reflejo, y luego va a descubrir que en el cuarto que retrató, que estaba en la oscuridad, se ve un rostro siniestro, que es el brujo que le hizo el trabajo al senador, pero él en ese momento no lo ve y nosotros como espectadores tampoco, ¿no? Siguiente. Sí, adelante. Este senador aparentemente muerto, pues resulta que no lo estaba, y vamos a ver ahí que mientras lo está retratando, y vamos a ver otra vez la cámara subjetiva, cobra vida de una manera intempestiva. Bueno, justamente esto va a ser lo que va a desencadenar todo. Él piensa en un momento determinado que tal vez por esta tos con la que vuelve en sí el supuesto muerto le ha contagiado algún virus, y que por eso ha perdido días después el olfato y el oído y el gusto. Pero también está la otra clave, es decir, la trama en progresión está estableciendo algo típico de la poética de lo fantástico, que es este encuentro de isotopías contrarias entre el orden natural y el orden sobrenatural, que no es resuelta. Cuando no se resuelve, dice todo en su estudio clásico, hablamos de lo fantástico puro, pero en realidad aquí toda la trama en progresión está orientada hacia descubrir a que se decante, por la isotopía de lo sobrenatural, que es el embrujo. Además, nosotros en esta realidad latinoamericana macondiana, pues supongo que esto pasa en varios lugares, no solo en México, estas tramas de brujería política, tampoco son tan extrañas, ¿no? En México ha habido casos emblemáticos de este tipo de cuestiones. Siguiente, por favor. Siguiente. Y ahí nos vamos a adelantar, en esta. Cuando él sospecha qué es lo que le está pasando, se hace pasar como médico y encuentren el diagnóstico del senador al que ha ido a ver, que ha perdido todo el gusto, el sentido, ¿no? El gusto, el tacto, el oído, en fin. Y no sé si se dan cuenta ahorita, hay una homología porque vimos con cámara cenital desde arriba en una picada de 90 grados, vimos al senador, y después de un corte directo vemos al personaje en el mismo ángulo y con una mirada muy similar, como si no estuviera viendo nada, porque en efecto el senador no ve nada y él acaba prácticamente como de despertar y parece que no está viendo. Entonces en esta misma escena
funciona como un indicio, ¿no? Recordemos que el indicio es algo prácticamente inventado por la literatura fantástica, que aquí se pone en una posición de privilegio, porque ya de una manera como una intriga de predestinación nos está diciendo que al homologar al senador con el fotógrafo va a terminar exactamente como el senador. Siguiente, por favor. Bueno, ahí vamos a darle clic otra vez y luego otra vez. Este es el ritual chamánico. No es importante solo desde el punto de vista de que es el ambiente gótico que de alguna manera también se da en el filme. Ahí está el perro que es su mascota, se llama Zombie, y que él en este ritual lo va a sacrificar y se va a bañar con su propia sangre. Siguiente, por favor. Sí, otra vez. Aparentemente el ritual ha sido exitoso, pero ahí lo que vamos a ver es que a la mañana siguiente, después de este fade out, oigamos aquí sí. El oído se le empieza a afectar. Él oye este ruido extraño, y siente el dolor en los oídos. La pareja de Santiago es enfermera y va a terminar por quitarle un insecto que le saca, ¿no? Prácticamente del oído. Pero a partir de este momento la banda sonora va a cobrar protagonismo, porque poco a poco los problemas de oído van a ser progresivos y va a llegar un momento en el cual de hecho no se va a oír nada. Yo tuve la experiencia de ver el filme en sala cinematográfica, y en efecto uno como espectador terminaba por no entender qué le decían al personaje, y esta es justamente una técnica de verosimilización del filme que nos hace no oír como oía el personaje. Ya cuando uno ve el filme, por ejemplo, en plataforma, que está en Netflix, uno ya le puede poner el subtítulo y ya entendemos lo que le dicen, pero la experiencia cinematográfica en sala, ¿no? Real, nos ponía a la par que el propio personaje. Entonces, a partir de ahí, la banda sonora se vuelve protagonista también y se vuelve técnica de verosimilización. Adelante. Así otra vez. Aquí el protagonista va a ver al ex chofer de la senadora aficionada a la bruja. Vean ahí cómo él mismo ya no está oyendo bien. Así es como él está oyendo, ¿no? Y así es como oímos nosotros también, hasta que termine el film. Él le da la ubicación del brujo que hizo el maleficio y él va a verlo. El brujo le pide que le entregue, le dice así, su engendro, que es el hijo que está esperando su pareja, para poderle devolver todos sus sentidos. Él incluso intenta hacerlo. Siguiente, por favor. Y en la última escena del filme, sí, otra vez, vemos esto. Ahí es la cámara subjetiva. Él ha preparado un par de tazas de té. Vean cuál es la visión que tiene. Ya es opaca, ya es difusa, está perdiendo la vista. Y lleva una taza de té para su pareja que está posiblemente envenenada. Aquí lo que es relevante es que aquí ya no vemos una